Seguimos, si les parece, seguimos con nuestras fisuras y grietas. Ya me han advertido de la fisura que tenemos aquí, que igual antes en la pared esta, cuando estaba en la otra diapositiva. Eso. Bien, este dibujo, como recuerdan ustedes, desarrolla la última imagen del Power anterior. Y aquí tenemos la situación en la que este edificio, en la medida en la que todo esto es construcción, es rígido, y esta parte que descansa sobre un cimiento, sobre el suelo, es el que cede. Viene aquí un ejemplo como aquel. Sin embargo, aquí no tenemos esa fisura que nos habría encantado tanto en diagonal. Aquí se manifiesta de esta forma. Claro, la lógica para interpretar las fisuras y las grietas es siempre entender que las fisuras abiertas son signo evidente de una tracción y, por tanto, conviene dibujar la tracción con dos flechas que separan la grieta, y las que no son abiertas son compresiones y conviene dibujar. Y eso entendiendo que cuando responden dentro de un sistema estructural, responden a la deformación de la estructura, con esa cuestión elemental que hemos visto antes de que la diagonal sometida a tracción se alarga en un rectángulo, en un cuadrado, y la diagonal sometida a compresión es la que se acorta. Es fundamental, siempre que ustedes tengan una fisura y no sea fácil hilvanar un poco la lógica, hagan esa reflexión, por lo menos hasta que cojan más práctica, los que son más jóvenes o tienen menos experiencia. Y desde luego lo que decía Lely justo antes, por si no se escuchó allá al fondo, es que a ellos les ha dado muy buen resultado representar en modelos en 3D el levantamiento de fisuras y grietas. Claro, eso ya desde luego es de una utilidad y de una precisión extraordinaria. Si el levantamiento en 2D ya debía ser una buena referencia para que los arquitectos interpretásemos, en el 3D se ve todavía mucho más fácil y de forma más inmediata. Y no se olviden que al final lo importante, muchas veces, casi en la mayoría de las ocasiones, lo importante no es la lesión que estamos reconociendo, lo importante es la deformación estructural o de cimiento, la causa que la origina. Y actuar sobre eso sí es costoso. Y un error en la determinación de dónde está esa causa sí puede ser costoso. La reparación de la lesión en sí no lo es. Muy bien. Seguimos, en este caso un poco más llamativo, pero viene simplemente a intentar ser el reflejo de la importancia que tiene el levantamiento y la caracterización de las fisuras. Claro, en este caso, ¿qué estamos viendo? Pues estamos viendo una situación en la que si todas estas fisuras son fisuras de tracción, está claro que la tracción se ha producido en esta diagonal. En esta diagonal, si todas las fisuras son abiertas, la tracción está en esta diagonal. Pues si la tracción está en esta diagonal, ¿qué ha pasado? Que este punto ha descendido. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, en este caso, sí es fácil esa interpretación. Otras situaciones con fallos de cimiento, claro, cuidado, en este caso estamos hablando de fábricas resistentes. Fábricas resistentes. No son fábricas dentro de un sistema estructural de pórticos, son fábricas resistentes. En este caso, como son fábricas resistentes y la fábrica tiene conexión directa con el cimiento, pues lo que tenemos aquí nos habla de una situación de descenso en este punto y en este punto. Otra situación de descenso puntual con este tipo de fisura, que claro, cuando se ve entera es fácil de interpretar, pero esta fisura, antes de verse entera, apareció como una fisura seguramente aquí y aquí. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna duda? Seguimos viendo. Situaciones. Claro, una situación que con frecuencia es origen de movimientos o de asientos del cimiento. La construcción colindante de un edificio nuevo. Una construcción colindante
o el vaciado o la excavación del solar colindante. Eso ya saben ustedes que con frecuencia se produce. Vamos a ver ahora un caso muy curioso en el que además no se produce de una forma inmediata, que suele ocurrir. Es decir, cuando el vaciado provoca un descalce de la cimentación del edificio existente, los efectos se ven muy rápidamente. Ese efecto es fácil de ver, se interpreta enseguida. El problema es cuando la construcción nueva genera al tiempo la aparición de fisuras en el edificio contiguo, en el existente. Bien, esta es una forma, aquí hacemos referencia a la evolución de las fisuras. Hablamos de la actividad de las fisuras. Decíamos ayer que es muy importante saber si una fisura está activa o no está activa. Las fisuras tienen dos tipos, digamos, de actividad. La actividad de algunas fisuras es una actividad que aparece en un tiempo y se paraliza. Y hay fisuras que tienen actividades que son cíclicas. Hay apertura de la fisura y cierre de la fisura. Apertura de la fisura y cierre de la fisura, según las causas. Entonces, reconocer la actividad de la fisura es fundamental para determinar las causas. ¿Cómo se aprecia la actividad de una fisura? Pues solo hay dos formas. La colocación de testigos, que tienen la ventaja de que son muy fáciles de colocar, son baratos, tienen el inconveniente de que no siempre son un indicador suficiente. Y desde luego son indicadores que una vez que el testigo se ha abierto, tampoco tenemos registro de durante qué tiempo se ha abierto. Sí podemos medir la apertura, eso sí es cierto, el registro permite la medida de la apertura. Cuando hablo de registro me refiero a los testigos de yeso colocados en la fisura. ¿De acuerdo? Bien. También son instrumentos relativamente baratos que ahora mismo ya en el mercado se encuentran con facilidad, que son los fisurímetros. Los fisurímetros, que saben ustedes que son dos piezas de metacrilato que se fijan cada una de ellas a un labio de la fisura y que permiten ir registrando incluso con mediciones por días o por semanas, ir registrando la evolución. Es la ventaja que tiene el fisurímetro, que nos permite ir tomando medidas paulatinas de apertura, porque es el desplazamiento entre dos metacrilatos que tienen un sistema de coordenadas transparente y uniforme. Conforme se va desplazando, se va midiendo. El mismo sistema de medir del pie de rey, ¿no? O del calibre. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿por qué hacemos referencia justo en este caso concreto, en relación con ese vaciado, a la importancia de la lectura de la evolución de las fisuras? Porque saben ustedes perfectamente, sobre todo para los europeos, en tejidos urbanos de antigüedad alta, 150, 200 años, que con frecuencia existen fisuras o lesiones en edificios con carácter previo a la aparición de las nuevas obras, que se pretenden imputar a el vaciado que se está realizando. Entonces, para los arquitectos que vamos a construir en un solar, en un entorno relativamente consolidado, resulta fundamental, antes de iniciar las excavaciones, hacer un levantamiento de los daños que hay en las colindantes. Es una buena medida de prudencia. Si tenemos la suerte de hacer un edificio de obra nueva en un casco histórico, en un casco construido, no olviden la precaución de pedir un registro de las viviendas colindantes antes de empezar su excavación. Porque a veces las fisuras, las grietas, están con anterioridad. Pero si no hubiésemos tenido la oportunidad o la prudencia, la precaución de hacerlo, también es una buena práctica, una vez que ha sido advertida la existencia de una grieta en la pared colindante, realizar el seguimiento y la evolución de la misma. Porque efectivamente, si la grieta se ha producido por nuestro vaciado, ¿qué le va a ocurrir a esa grieta? Se va a seguir abriendo durante un tiempo. No se va a abrir indefinidamente, pero durante un tiempo. Si apareció hoy, porque hemos excavado hace una semana, y apareció la grieta,
esa grieta no se va a estar quieta hoy. Esa grieta va a tener una evolución durante varias semanas. Pasadas varias semanas ya no. Luego, si queremos demostrar que es una grieta que efectivamente la hemos provocado nosotros, tendrá evolución hoy. Si no tiene evolución de hoy a dentro de 2 semanas, podremos demostrar que la grieta no es nuestra. ¿Me explico? ¿Se entiende? Vamos así, en todo el terreno. Te va cargando por trozo. Sí, pero con independencia de las precauciones que usted tome para hacer la excavación por bataches, como lo llamamos allí, por partes, con independencia de las precauciones, se puede producir un descalce del edificio contiguo y efectivamente podemos ser causantes de unas lesiones. O sea, puede ocurrir. El tema es que sea o no, solo se puede demostrar si durante las primeras semanas hay actividad en la grieta. Si la grieta no tiene actividad en la primera semana después de la excavación, esa grieta no la hemos abierto nosotros, estaba en el edificio. Y eso solo se puede demostrar actuando rápidamente, insisto. Claro, pasados varios meses, ya no hay actividad en la grieta y ya no podremos decir que esa grieta no fue por causa nuestra. Sí. Resistente, estuviera estable y con la excavación se ha provocado que siga teniendo avance, porque eso es un tema un poco... Sí. Mi impresión es que la justicia nos haría a nosotros responsables del daño. Por una cuestión sencilla, jurídicamente hablando, es que el daño que hay en el edificio 2 días después de nuestra excavación no es el daño que había 2 días antes. Y como no podemos pagar parte del daño, tenemos que reparar el daño entero, pues tendremos que repararlo. Es como cuando uno va en un auto y le da un golpe y resulta que efectivamente le da un golpe en la parte de atrás donde había unos arañazos antes, ¿sí? ¿Vale? Pero no vas a pagar tú los arañazos y el que da... Entonces yo creo que la justicia ahí lo tendría claro, ¿eh? Pienso, ¿eh? ¿Alguna duda más? Bueno, pues seguimos. Resulta útil a veces cuando hacemos fotografías. En las fotografías no siempre conseguimos un registro suficiente de la realidad que estamos fotografiando. Realmente hacer fotografía de lesiones es una pequeña especialidad y no es descartable. Allí en el colegio en Sevilla, en el Colegio de Arquitectos, hacemos cursos de fotografía para eso, para peritos. Entonces no es descartable formarse con especialización en eso, porque los jueces al final aprecian, entre otras cosas, el aspecto de esas lesiones y demás, ¿no? Entonces, entre las técnicas posibles, una de ellas consiste en remarcar no para hacer registro real ni caracterización, pero sí para dar una primera visión de la extensión de las fisuras. Y eso es muy útil muchas veces para luego los levantamientos que nos puedan ayudar a interpretar los efectos, ¿eh? Porque la memoria es frágil. Entonces resulta que una fisura que es muy importante en esta pared, pero que existe también en esa, aunque apenas se ve en la foto, se desvanece. Entonces, tener la precaución de llevarse las fotos otra vez al edificio y completarlas y demás no está mal, ¿eh? Bien. Bueno, nada, un descalce como no sé aquí qué tipo de suelo tenemos, pero en España hay muchas zonas en las que los suelos son muy arcillosos, muy compactos y en los que se puede excavar prácticamente, como ven allí, en plano vertical. Pero claro, eso también tiene los riesgos de que en el momento en el que por alguna circunstancia se pierde la estabilidad, ocurre lo que en este lateral, y es que hay un deslizamiento. Entonces, hombre, aquello es relativamente temerario y las consecuencias, en este caso no había problema porque supongo que sabía el arquitecto que no había peso encima, pero bueno, es lo que tenemos. Bien, nada, estamos viendo distintas situaciones. Voy a ver si sobre esto efectivamente tenemos exactamente. Estamos, como les decía antes, estamos introduciendo un concepto que es el de la interacción en el suelo de los bulbos de presiones, de los efectos de carga de edificios colindantes. Esos efectos se producen, a veces no se producen de forma inmediata, tardan un tiempo en apreciarse, y a veces
se producen simplemente por cambio en las condiciones del suelo. Me explico. Nosotros podemos tener dos edificios que están conviviendo razonablemente bien, aunque efectivamente hay interacción de sus bulbos de presiones. Sin embargo, cambios en las condiciones del suelo en ese punto de interacción provocan, no en el resto, sino en ese punto de interacción, provocan un colapso del suelo y un asiento del terreno. Entonces, eso puede justificar que de pronto, insisto, dos edificios que están en una buena relación mecánica durante años tengan un problema, y además tengan un problema que no es el asiento dentro del edificio, sino que es el asiento justo en el borde del edificio por interacción con otro. ¿De acuerdo? Bien, hay aquí un caso muy concreto, este. Bueno, este es el edificio por fuera. Tiene estos daños visibles. Claro, cuando hacemos un buen levantamiento de daños es cuando realmente tenemos alguna posibilidad de identificar lo que le está pasando al edificio. Con este levantamiento de daños, ¿qué es lo que observamos? Si todas estas grietas son abiertas, son grietas de tracción, nosotros tenemos que imaginar siempre que las tensiones se están produciendo en este sentido. En este sentido y en este sentido. Así, visto desde dentro, ¿dónde se ha producido un alargamiento? En esta diagonal. ¿Dónde se ha producido, por tanto, un asiento? En este punto. En este punto. Claro, resulta que mirando desde fuera, ¿qué es lo que tenemos aquí? Este es el punto del asiento. ¿Qué tenemos al lado? Un edificio de reciente construcción que además tiene más altura. Entonces, se ha producido en este punto la interferencia de los dos bulbos de presión. No por dos edificios separados, sino por dos edificios colindantes. Justo en este punto se ha producido la interferencia de dos bulbos de presión. Hay una sobrecarga en el suelo y, por tanto, la posibilidad de que haya un asiento. No es un colapso, simplemente a mayor carga, mayor deformación y un asiento. Un asiento que solo se produce en ese punto de interferencia. Claro, estas cuestiones, es decir, nosotros llegamos al edificio. En el edificio estamos viendo lesiones, pero hasta que no las dibujamos, hasta que no las dibujamos así, como proponía Lelis, casi en 3D, no podemos ver con claridad el origen. Bien, en este caso lo lógico sería hacer una comprobación de actividad. Si efectivamente, comprobando la actividad, entendemos que el asiento ha parado, por tanto se han equilibrado las nuevas tensiones de carga y la resistencia del terreno, entonces ya simplemente es recuperar el aspecto casi estético, porque no es fábrica resistente, no es resistente, creo que no. No, este edificio no era fábrica resistente, entonces como no son fábricas estructurales, pues simplemente se recompone casi estéticamente. ¿Vale? Y no habría más que hacer. Hombre, si son fábricas estructurales, entonces, si es activa, tenemos un problema, porque si es activa, resulta que tenemos que asumir que hay un suelo que está cargado por encima de sus posibilidades. Eso exige, si es activa, exige una acción sobre el suelo. No un recalce, una acción sobre el suelo sería, en principio, lo mejor. O sea, no es un problema de que las zapatas no tengan capacidad suficiente. Entonces se podría o hacer una acción sobre el suelo, inyectando en el suelo debajo de la cimentación pues algún hormigón líquido, algún jet grouting o algún sistema de esos, o cabría hacer una ampliación de las zapatas para reducir, fíjense ustedes, cabría, en principio, lo más directo, lo más cómodo sería mejorar el suelo, actuar sobre el suelo, porque además eso nos permite no tocar el edificio. Además, como estamos en fachada, actuamos desde la calle y mejoramos el suelo sin ningún problema.
si esto no hubiese estado en la fachada ya hubiéramos visto. Pero en principio sería inyectar el suelo con un grouting, sería lo perfecto. Si no fuese así, volviendo para atrás, imaginemos que este dibujo realmente fuesen estos dos edificios colindantes, tendríamos por tanto este espacio crítico dibujado aquí, ¿lo ven? ¿Vale? ¿Qué haríamos? Si nosotros recalzamos este edificio ampliando la zapata hacia esta parte y recalzamos este ampliando la zapata hacia esta, reducimos la tensión que se transmite. Al reducir la tensión, estos bulbos se separan y se recogen y se reduce indirectamente la tensión acumulada por interacción de los bulbos, ¿de acuerdo? Por superposición. Es una operación mucho más compleja y que, por tanto, solo en situaciones en las que no hubiese opción de inyectar el suelo y de mejorarlo, sería planteable. Pero es posible porque reduce las dos tensiones y reduciendo las dos tensiones reduces la suma de las dos. ¿Vale? Micropilotar. La ventaja que tendría el micropilotaje ahí es que indirectamente mejoraría la resistencia del suelo. La otra opción sería micropilotar para buscar un firmen bastante más abajo. Podría ser. Si tenemos, imagínate que unos metros más abajo tenemos un firme de mayor resistencia y decimos, pues en vez de descansar en las arcillas nos vamos a ir a las gravas, que está a 2 metros más abajo. El micropilotaje es una buena situación. ¿Saben a lo que nos referimos? Si hay alguna duda me lo dicen, ¿eh? Sería una buena. La actividad. El ciclo nos lo daría el tiempo transcurrido entre la construcción del edificio y la aparición de las grietas. La otra variable sería si la grieta, una vez aparecida, ha sido rápida en su evolución o no. Eso no lo sabemos nosotros, pero, hombre, el testimonio del propietario nos da un indicio. El propietario puede decir, no, esto apareció muy poquito, y luego ya se ha ido abriendo, o a veces no, dice, no, esto fue en tal día que de pronto se vio una grieta y en una semana esto le hemos llamado porque estamos asustados y nos damos si se nos va a caer la casa encima. Si la evolución ha sido muy rápida, entonces probablemente la estabilidad la podemos comprobar en un mes más, 2 meses. Oye, si había una evolución rápida y en 2 meses no hay evolución, se ha estabilizado. Si la evolución fue muy lenta, entonces la estabilidad hay que alargarla más. Pero si además de la evolución lenta apareció la lesión transcurrido 8 meses o 1 año, entonces hay que darle más tiempo a la comprobación de, digamos, inactividad. ¿Me explico? Bien. Bueno, pues seguimos. Bueno, esta es la visión de 2 cimientos, como ven ustedes, cuando interactúan. Dos situaciones de cimiento cuando interactúan, ¿eh? Vale. ¿Qué otra causa? Vaya, hoy estamos. ¿Qué otra causa tenemos para la aparición de fisuras y grietas en las fábricas? Pues tenemos todo un conjunto de roturas en las fábricas por causas de diferente comportamiento térmico, por causas de dilatación. Al mismo tiempo, tenemos dentro de las fábricas causas mecánicas de concentración de esfuerzos que también analizaremos. Pero hay toda una fábrica, o sea, toda una familia de roturas que son por causas de comportamiento térmico. Las vamos a ver ahora. Por causas mecánicas, las más normales se producen por acciones puntuales o sobrecargas. Las acciones puntuales, ¿por qué acciones puntuales provocan fisuras o grietas? Pues porque efectivamente hay diferencia de tensión y de comportamiento dentro de la fábrica.
todas las que hemos visto antes, cuando estuvimos hablando de las posibilidades de agotamiento a compresión, ya las hemos analizado. Lo que le ocurría a las fábricas que eran sometidas a la compresión de un forjado porque había flecha, pues ya estábamos analizando el efecto que producen. Ahora las fisuras que nos podrían faltar por analizar con efectos o con causas mecánicas serían aquellas que se producen por concentración de una carga. ¿Dónde se producen concentraciones de carga? En las construcciones convencionales en una fábrica. En planta baja, cerca de las zapatas, cuando las fábricas son estructurales. Y cuando no son estructurales, ¿dónde tenemos concentraciones de carga? Cuando los muros no son estructurales, las paredes normales de un bloque de pisos de Mar del Plata, una pared normal de envolvente, ¿dónde tenemos concentraciones de carga? Las concentraciones de carga o son las que introduce la estructura, las que hemos dicho que introduce la estructura por deformaciones, que ya las hemos analizado, o los dinteles. Los dinteles o los cargaderos de los huecos, que vienen siempre, en la situación más frecuente, en el mayor de los casos, vienen a llevar los pesos del dintel a las jambas de la fábrica. Esa es la única concentración de carga. Acciones puntuales, reparaciones o algo así, pero en general esa es la única. Y eso provoca, cuando supera ligeramente la capacidad resistente de los materiales, provoca con frecuencia, aquí no se ve mucho, pero ven ustedes ahí ese pelo finito. Bueno, pues es una rotura que se produce en las fábricas con frecuencia a los 10-15 centímetros, que es el espacio justo en el que descansa el dintel. ¿Vale? En este caso, esa es una situación. A veces se suman efectos que producen finalmente una fisura. Entonces, a veces tenemos dos efectos. Tenemos un efecto mecánico de sobrecarga por un dintel y tenemos un efecto térmico. Y el efecto térmico, como ocurre con las situaciones, digamos, de tensión triaxial en el acero, el efecto térmico se concentra en el punto en el que existe ya otra tensión. Y las dos tensiones provocan la misma rotura. ¿De acuerdo? Ahora veremos los efectos térmicos, dónde se producen, dónde se reúnen y aprenderemos a analizarlos. ¿De acuerdo? Esta lesión no es reparable. No es reparable, ¿qué quiere decir? No merece la pena lo que se consigue en mejora con la reparación. Es una lesión que una vez que el dintel ha entrado en carga, ha producido esa rotura, la rotura es estable, no hay ningún problema. O sea, no se va a mover la fábrica. Intentar sustituir las piezas rotas por unas nuevas es mucho más traumático que mantenerlo. Lo único que se puede intentar ahí, si lo permite la fisura, es sellar con un producto que evite que sea una vía de entrada de agua. O podemos hacer que, efectivamente, podemos asumir que la entrada de agua se va a producir, habrá un deterioro que acabará obligándonos a retirar esta parte de la fábrica entera y recomponer la jamba, en el peor de los casos. ¿De acuerdo? Pero, sí, aquí es estético, exclusivamente. Sería bueno evitar que entre el agua para que el agua entrando y saliendo no aumente el deterioro. Que luego, cuando veamos los revestimientos, les explicaré algunos procesos elementales por los que el agua se convierte efectivamente con los años en un agente de deterioro puntual, en zonas puntuales, ¿no? Fisuras, grietas, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Amigos, acciones no previstas. Vamos a analizar primero las térmicas y luego vamos a analizar el tema del sismo y el tema de la explosión, del incendio y de la explosión, ¿vale? Bien. Bien, como ustedes saben, las fábricas con frecuencia están expuestas, estas son otras. Las fábricas están expuestas a dilataciones y contracciones.
cuando las fábricas son fábricas estructurales, tienen un comportamiento, digamos, independiente y autónomo. Toda la fábrica tiene un comportamiento, es uniforme, es un sistema compacto, uniforme, monolítico, y el comportamiento a las dilataciones térmicas es con una autonomía y una solidez que en general es favorable. Solo edificios de mucha longitud exigiría de la resolución con fábricas conjuntas de dilatación. Sin embargo, cuando estamos hablando de construcciones convencionales, estamos hablando de la unión entre, la convivencia entre un sistema estructural de hormigón o de acero y un sistema de cerramiento de envolvente de fábrica. Entonces, ahí se produce una diferencia de comportamiento respecto a los cambios de temperatura. Y de esa diferencia de comportamiento aparece un estado tensional. Un estado tensional que puede o no superar la capacidad resistente del material. Si ese estado tensional, que siempre existe, supera la capacidad resistente del material, tenemos rotura, fisura. Si no la supera, pues nada, tenemos un material, como todos los materiales en nuestros edificios, sometidos a tensiones, que estando dentro de lo que es admisible, no tienen problema. ¿De acuerdo? Pero, cuidado, sepamos que la situación, el estado tensional, existe siempre en los materiales y existe en los materiales por diferencia de comportamiento entre el hormigón, el sistema estructural de hormigón y el sistema de envolvente de fábrica, la que sea. Más todavía las cerámicas que las que son de mortero, de bloque de mortero. Estas tienen mejor comportamiento. Las fábricas de bloque de mortero tienen mejor comportamiento. Pero aún así son distintos sistemas. ¿De acuerdo? Entonces, con frecuencia nos encontraremos, luego analizaremos algunos casos, con frecuencia nos encontramos lesiones de ese tipo cuya interpretación resulta casi de excluir otras causas posibles, porque no es fácil llegar a la primera determinación de la causa, la de origen térmico. ¿Vale? Bien. En este caso, vamos a ver, porque quería yo ver, un momentito, me falta alguna imagen, me parece a mí. Un segundito, permítanme.